¿Para cuántos ha sido de bendición estas semanas pasadas? Ya van dos series de la temporada, ni que fuera serie de televisión, ¿verdad? Dos partes de esta serie que se llama el Sermón del Monte. ¿Y para cuántos ha sido de bendición el Sermón del Monte? Yo sé que es un tema un poco difícil y complicado para procesar, porque es mucha información. De todo lo que nos ha estado dando el pastor Jorge es muchísima información, y esta situación de esta analogía y de estas cosas que tienen relación con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, sobre la ley, que qué ley debemos estudiar, qué de ley debemos llevar, qué ley no podemos hacer, qué sí, qué no. Así como que ya fue mucho, ¿no? Pero hoy ese tema del Sermón del Monte, para mí hace tiempo también ya lo habíamos estado de estudiar, y tiene muchas cosas muy interesantes. Así que hoy continuamos con el Sermón del Monte parte 3, regresa. Así que hoy vamos a hablar acerca del Sermón del Monte, tratando de tomar un poquito de todo lo que ha hablado Pastor Jorge y llevarlo un poquito más. Él va a seguir continuando con ese tema, pero yo quiero hoy como establecer ciertos puntos que a lo mejor pueden estar en el aire y traerlos un poquito a la realidad de qué es el Sermón del Monte y la importancia que tiene para nosotros como creyentes. Así que, ¿está listo? ¿Sí? ¿Tiene notas? ¿Tiene todo? Vamos a recordar un poquito acerca del Sermón del Monte, lo que el pastor Jorge ha estado hablándonos acerca de esto. Y él habla acerca de todo empezó, o esta enseñanza empezó acerca de qué ley es la que podemos vivir como cristianos. Entonces hay una gran vertiente de respuestas, ¿no? Donde hay unos que dicen que sí, los cristianos debemos de llevar la ley, otros que dicen que no, que la ley fue abolida, que ya no hay cosas que debemos de hacer. Y como pastor Jorge lo llevó muy claramente y fue muy preciso, y creo que esto ha quedado claro. La ley que todo creyente debemos llevar, la ley que Dios entregó al pueblo de Israel, y no al pueblo de Israel, fue para todo su pueblo, que nosotros somos parte de Israel. ¿Cuántos son parte de Israel? Todos, ¿verdad? Así que también es para ustedes la ley, esta ley que le fue entregada a Moisés. Pero hay otra parte donde podemos ver donde los hombres, los fariseos y todos los demás que empezaron a agregar cosas que eran parte de una ley que existía para poder llevar un orden dentro del pueblo, donde hablaba acerca de que si tu hijo se portaba mal y era de tal manera, tú podías llevarlo, y luego lo apedreaban y le hacían un montón de cosas. Y luego si una mujer cometía adulterio, iban y la apedreaban. Había gran variedad de leyes que hablaban acerca de eso, y ahí es donde hubo una confusión muy grande acerca de qué ley nosotros debemos llevar. Y luego después viene el Sermón del Monte, que para mí el Sermón del Monte, como dice la palabra, es una representación acerca de lo que Jesús mismo, que Cristo, representado como hombre allá en el monte, cuando habló con Moisés, él le escribió la ley. Esta misma forma fue representada en el Sermón del Monte. Así que a grandes rasgos es lo que Pastor Jorge ya nos había planteado. Así que sigamos con esto. El mandamiento que Cristo entregó al pueblo de Israel en el monte, eso es una figura muy similar a lo que sucedió cuando Jesús subió al monte a dar el Sermón del Monte. Es muy importante verlo, y si no lo ha hecho, si usted no ha podido leer el Sermón del Monte, léalo, es bien interesante. Es Mateo 5, y vamos a ir para allá, vamos a Mateo 5. Yo le invito a que vayamos a Mateo 5. Y Jesús empieza hablando acerca del Sermón del Monte y expresar algunas cosas de las bienaventuranzas. Mateo 5, ¿ya lo tiene? Voy a aclarar algo que es importante para este mensaje. Es que yo normalmente utilizo otra versión, que probablemente para la versión que usted está manejando suene muy diferente. Esta es la versión de la Biblia Kadosh. Es una Biblia que es
escrita más claramente y literalmente del hebreo, así que hay muchas palabras que pueden ser diferentes a la versión 60, pero se las voy a ir como sea mencionando para que no haya diferencia. Entonces podemos ver aquí en Mateo 5, el sermón del monte, dice que Jesús sube al monte, suben sus discípulos con él y empieza a hablar diferentes cosas. Bendecidos son los pobres en el espíritu, porque el reino de Dios es de ellos. Bendecidos los que lloran, y empieza a hablar diferentes cosas, y hay una gran multitud en medio. Pero lo interesante de esto es que Jesús hace una pausa. Es como que si Jesús está hablando todo esto, y bendecidos son aquellos que, y bendecidos son aquellos, y bendecidos, y empieza Jesús diciendo todo eso, y luego de repente como que hace una pausa en el versículo, en el capítulo 5, versículo 17. Si ustedes lo pueden leer, ese capítulo, ustedes se van a dar cuenta que es muy, muy notorio esta pausa que hace Jesús. Y luego de repente se para Jesús como que, a ver. Yo me imagino que Jesús estaba leyendo sus mentes, no sé, me imagino algo así como que viendo, porque Jesús podía escuchar lo que la gente pensaba. Entonces yo imagino que la gente estaba diciendo como que, oye, este Jesús está diciendo algo como que nada que ver, ¿no? Nosotros tenemos nuestra ley, nosotros tenemos esta forma de vida. Pero Jesús hace algo de repente y dice: no piensen que he venido a abolir la ley. La versión esta dice: no he venido a abolir la Torá. Dice, o los profetas. Dice, he venido no a abolir, sino a completar. Y es interesante en esta versión, porque esta versión, si tú te vas de la versión 60 a esta versión, y en tanto las dos versiones, tú puedes irte a buscar la palabra que se usó en esa connotación. Es la palabra plero, P-L-E-R-O-O, plero. Si a usted le gusta estudiar la Biblia y le gusta meterse un poquito más, es el Strong 4137. Esa es la palabra que viene del griego. Plero fue la palabra que se usó cuando dice: no vine a abolir, sino vino a plero. Esa es la palabra que usó. Y esa palabra tiene una connotación bien interesante, que es completar. En la versión que usted tiene dice: no vine a abolir, sino vine a cumplir. Pero esta palabra en la traducción correcta dice completar. Y es interesante esto, porque Jesús lo que está haciendo, está dejando en claro, pero muy en claro lo que está haciendo en ese momento en el monte. Dice: a ver, yo no estoy aquí diciendo otra cosa de lo que ya se había dicho, porque es lo que está diciendo. O sea, yo no estoy diciendo algo en contra de la Torá ni de los profetas que se habían dicho antes. Al contrario, yo vengo a completarla. Y es interesante porque el completarla, cuando alguien completa algo, normalmente es la persona que ya lo hizo. O sea, digamos, yo voy a construir la cabina de la batería. Bueno, ya armé una parte. Mañana voy a venir a completar lo que yo había hecho. Normalmente tiene esa connotación el completar, ¿no? Es hacer algo que ya estaba empezando a hacer, pero voy a continuar haciendo. Así que Jesús dice: yo, aquella persona que estuve en el monte con Moisés, yo dije esto. Ahora yo vengo y me paro en este monte y estoy completando yo lo que había dicho. Y Jesús empieza a explicar la ley de una manera muy, muy profunda, que a la verdad pareciera hasta más complicada lo que él expresó en el sermón del monte. Porque antes hablaba: no cometerás adulterio, y luego de repente en el sermón del monte Jesús empieza a decir: yo te digo que antes se decía que no debes de cometer adulterio, yo te digo ahora que simplemente que si un hombre ve a una mujer con una situación de lujuria, o ya estás cometiendo adulterio. Y Jesús le empieza a expandir y empieza a hablar el sermón del monte. Así que necesitamos entender que la ley, como Pastor Jorge nos lo explicó, la ley que nosotros seguimos es la ley que Jesús estableció en el sermón del monte, como la que se escribió en la ley cuando fue expresada al pueblo de Israel. Siendo muy claros, como dijo Pastor Jorge, no se trata de los ritos, no se trata de todo lo demás que la gente agregó a esta carga que era para la gente la ley, sino Jesús solamente pone un parámetro donde cuáles son las leyes que debemos seguir. Y
esto es interesante porque si podemos entender que estas dos leyes van a producir algo en nosotros, va a ser mucho más efectivo el que nosotros podamos seguirla. El asunto es que, como dijo Pastor, nosotros vemos la ley como una situación de reglas que debemos seguir. Y sí es así, pero no es así. Sí es una situación que son reglamentos para nosotros en nuestra vida, pero no con el fin de un sometimiento, sino al contrario, de traer libertad. Se oye curioso y se oye difícil de entender, pero esa es la realidad. Y vamos a ir entendiéndolo un poquito más. Entonces les decía, la palabra completar, que tiene la connotación o la definición cumplir, cumplirse, ser llena o completa o completar. Y luego más adelante en el 18 Jesús dice: sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una oit, bueno, aquí en esta versión dice oit, ni una tilde pasará de la Torá, no hasta que tenga que suceder. Entonces, quedando claro esto, estoy tratando de ajustar un poquito rápido para ir a lo que quiero comentarles, haciendo claro de lo que ha dicho Pastor Jorge, que nos ha compartido, y lo que le estoy más o menos diciendo ahorita es: la ley que nosotros debemos de tomar es la ley que el Señor Jesús compartió en el Sermón del Monte, con lo que ya había empezado a escribir y esta complementación. ¿Sí queda claro eso? Sí lo estoy explicando bien. O sea, la ley que el Señor nos dio a nosotros es la ley que escribió en el monte Sinaí, completada con lo que escribió en el Sermón del Monte. ¿Sí? Ok, teniendo claro esto, es bien importante el por qué. ¿Cuál es la ley que debemos seguir? ¿Qué mandamientos debemos seguir? Vayamos a Romanos 8, por favor. Ahora, hay algo que es bien interesante en esto, porque entendiendo esto fue muy claro poder comprender otros versículos de la Biblia mientras estaba estudiando, porque la palabra expone algo muy interesante. Es el hecho que dice Romanos 8:1. No es 8:1, a ver, espérame tantito. Ahorita le doy exactamente cuál es. Sí, es Romanos 8:1, perdón. Dice, en mi versión, lo voy a leer en la versión que yo tengo, dice: así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque la Torá del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con Jesús el Mesías, me ha liberado de la Torá del pecado y de la muerte. Es bien interesante ver este versículo, porque desde la raíz natural de lo que se habló en este versículo, habla acerca de dos leyes, de dos Torás. Una, la Torá del Espíritu, y otra, la Torá del pecado y de la muerte. Entonces yo puedo entender algo bien interesante. ¿Usted recuerda cuando fue entregada la ley? ¿Verdad? El Señor empieza a expresar la ley en el monte Sinaí. Y luego, tiempo después, cuando el Señor Jesús resucita, es llevado al cielo, Él le dice a sus discípulos: no se preocupen, si yo me voy, pero yo dejaré un espíritu, al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Consolador. Y luego vemos el acontecimiento ya efectuado de esto, que es en el momento cuando son bautizados, cuando el Espíritu Santo viene en ellos, cuando ellos están reunidos celebrando la fiesta, que esa es otra cosa muy interesante. Estaban reunidos celebrando la fiesta, y en ese momento el Espíritu Santo viene en ellos y dice que se presenta como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y esos tres acontecimientos son acontecimientos en la misma temporada de fiestas. Ya lo había platicado Pastor Jorge, que es la fiesta del Pentecostés.
la fiesta de Pentecostés tiene varias connotaciones. Una, el bautismo del Espíritu Santo, que es el hecho que ya sucedió eso. El segundo es la revelación de la ley y de la palabra. Pero lo interesante de esto es que Dios le llama a su espíritu el espíritu de verdad. Entonces, el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu de la palabra, ¿sí está siguiendo el hilo? El Espíritu Santo, que es el espíritu de la palabra, que fue representada en el monte Sinaí y luego hecha o revelada en su momento en el día del Pentecostés cuando fueron bautizados, es el mismo espíritu que habla este versículo. Dice, porque la Torá del Espíritu, dice, la cual produce esta vida ¿en qué? En Cristo. Esta versión dice, produce una vida en unión a Jesús el Mesías. Entonces, aquí vamos a ir descubriendo poco a poco por qué es importante vivir bajo la ley, aclarando cuál ley ya estamos hablando, ¿verdad que sí? Entonces, la ley del Espíritu te lleva a Cristo, a la unión a Cristo. Y esto es bien interesante entender, porque entonces podemos ver la ley desde otra perspectiva. No desde la ley que te trae solamente regulaciones por la forma de vivir y lineamientos de los cuales no puedes salirte y sentirte como que, ay Señor, es que es pesado hacer esto, sino una ley del Espíritu que te está diciendo cómo conectarte más a Dios. ¿Sí estoy siendo claro con esto? O sea, la ley no está produciendo una situación de pesadez como reglamento, sino te está llevando a unirte mucho más a Cristo. ¿Sí? Otra vez, los veo como que no la captan. Va. Dice Romanos 8:1: así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión ¿con quién? Con Cristo. Ahí queda claro. Pero el por qué estamos cerca de Cristo. ¿Quién nos llevó a Cristo? Muy sencillo, porque la Torá del Espíritu, la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con Cristo, me ha liberado del pecado. Así que la ley que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte a través de la ley del Espíritu que está en nosotros. Y recuerda una cosa, dice que en los últimos tiempos Él pondría ¿qué? En nosotros ¿qué? Nuestras leyes, las leyes, la palabra en nosotros. Y ahorita voy a ir más allá y les voy a explicar todavía mucho más profundo eso. Pero espérame tantito, no se quede así como que no sepa dónde va, pero se lo voy a explicar un poquito más. Ok, la ley del Espíritu. Ya entendimos que hay una ley del Espíritu y hablamos de las tres formas como se representó la ley del Espíritu. Ahora, este nuevo pacto, vayamos a Hebreos 8:6, por favor. Vamos a usar mucho la Biblia hoy y espero no revolverlos porque todo tiene relación con esto, todo tiene mucha relación y a veces para mí es un poco difícil explicarla. Hebreos 8:6. Nuevamente les digo, voy a leerles de la versión que yo uso. Dice, pero ahora la obra que fue encomendada a Jesús es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador, que Él es mejor mediador, porque este pacto ha sido dado como ley sobre la base de mejores promesas. Ahora, ¿cuántos saben que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús? Todos sabemos eso, ¿verdad? Hay un nuevo pacto. Pero es lo que estamos viviendo precisamente el día de ayer en la noche, la transición que estamos viviendo, yo creo que cada municipio, acerca del nuevo cambio de gobierno, ¿no? Cuando hay un nuevo cambio de gobierno, siempre hay cambios en muchas cosas. Puede haber cambios en la estructura, puede haber cambios aún en pequeñas leyes que pueden hacer llevar el alcalde. No todas las puede hacer, pero algunas cosas sí puede ajustar. Es exactamente en esta situación de un nuevo pacto. Cuando Dios trae un nuevo pacto, no está diciendo, ya se acabó la ley, ya no tenemos que basarnos en nada, ya solamente la gracia y la hipergracia y todo lo que puede ser así. Dice, no,
Ahora, en esta nueva ley, Jesús se para y expresa la ley que Él tiene, que es prácticamente la misma de los 10 mandamientos, pero simplemente más completa. Entonces Jesús trae esta ley. La diferencia es que Él ya no la entregó en piedra, Él ya no la entregó en una forma física. Dice que Él iba a poner en nuestros corazones. Entonces este nuevo pacto, por eso dice esto, es Hebreos 8:6, este nuevo pacto es superior. Dice, porque este pacto ha sido dado como ley. Entonces, dentro de este pacto nuevo de parte de Dios, nos fue dada también una ley que está en nuestros corazones. Entonces necesitamos entender esto, porque si podemos entender que la ley, y eso es a lo que quiero llevar, es que la ley no es una carga para nuestras vidas, sino todo lo contrario, es parte de usted y de mí cuando usted decidió recibir a Cristo como su Salvador. La ley, cuando usted recibió a Cristo como Salvador, el Espíritu, la Torá del Espíritu fue la que redarguyó su corazón para entender que Cristo es su Mesías. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que sucedió? Recuerde qué sucedió en su vida cuando usted recibió a Cristo. ¿Qué fue lo que le convenció? ¿Qué fue lo que pasó? No fue las palabras bonitas de alguien. Yo recuerdo a un amigo, tengo un amigo que le gustaba mucho tomar, y él recibió a Cristo en una cantina por un borracho. Es interesante eso, pero él da su testimonio y él dice que él iba a la cantina y se metió y pidió una cerveza y ahí estaba con la botana, y que de repente se le acercó un borrachito y que lo abrazó y que le dijo: tú no debes de estar aquí. Como, ¿por qué o qué? Dice: no, tú no debes de estar aquí. Dios me dijo que tú no debes de estar aquí. Entonces dice que él se salió sorprendido porque él ya conocía un poco la palabra, pero estaba luchando y batallando con algunas cosas. Dice: fue algo tan impresionante porque el Dios se presentó a mí y entró un temor. Dice: me entró un temor. Dice: yo sabía que Dios me estaba viendo. ¿Qué fue eso? ¿Alguien le habló bonito? Yo creo que le apestaba la boca, pero con ganas, ¿no? ¿Qué fue lo que le habló a él? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu que Dios puso en nuestras vidas. Entonces debemos entender que la ley del Espíritu, las leyes que el Señor nos entregó tanto en el Sermón del Monte como en los mandamientos que entregó a su pueblo Israel, y que ya entendemos que nosotros somos parte de Israel. Si usted sigue creyendo que usted es un ¿cómo se le dice a los que no? Un gentil. Si usted sigue creyendo que es un gentil, déjeme decirle algo: la palabra gentil significa fuera de pacto. Usted no es un gentil, usted es parte de Israel. Hemos sido puestos en el olivo, incrustados en el nuevo olivo. Y usted y yo necesitamos entender que esa misma ley que Dios les entregó al pueblo de Israel, y si usted es parte de Israel, esa ley es para usted. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Ok. Sermón del Monte y los valores del reino. El Sermón del Monte lo podemos ver como la constitución del reino de Dios. Es la declaración más completa de Jesús sobre el papel de un creyente en cooperación con la gracia y la prueba de fuego para medir nuestra precisión, nuestro desarrollo espiritual. Se lo voy a leer una vez más porque es bien importante esta definición. El Sermón del Monte, o la ley del Señor, la ley del Espíritu, es la constitución del reino, claro que del reino de Dios, la declaración más completa de Jesús sobre el papel de un creyente en cooperación con la gracia de Dios. ¿Sí está entendiendo esto? En cooperación con la gracia de Dios. Hay unos que
se cargan más para la gracia y se olvidan un poco de la ley y la forma en que Dios expresa su ley. Pero no podemos ir fuera ni de la gracia ni de la ley, ni decir solamente yo me baso en la ley. Tampoco se trata de eso, porque la palabra dice muy clara que no podemos ser salvos por la ley. La única forma, dice que la palabra, que Jesús es el camino para ir al Padre. Así que nuestra fe y la gracia de Cristo, pero la ley es la que nos hace caminar dentro de esta misma gracia. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Se ha de preguntar, ¿por qué Pastor Jorge ha estado predicando acerca de la ley? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Es muy sencillo. Vamos a darle una visión general del Sermón del Monte y entender que Dios nos está haciendo una invitación a ser grandes. ¿Sí escuchó esto? Dios nos está invitando a caminar en grandeza. Ahora quiero ser claro, no estoy hablando de la grandeza que tenemos clavada en nuestra mente por muchos años, donde la grandeza hablamos de fama, de la parte gloriosa que se puede ver ante los hombres. No hablamos de eso. Dios nos está invitando a una grandeza mayor, que no tiene que ver ni siquiera en esta tierra. Jesús invita a todos y a cada uno de nosotros a ser grandes en su reino y caminar en estas bienaventuranzas. Cheque las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y si usted las expone en un papel o a una persona que está buscando el éxito, no cabrían en el éxito de esa persona. ¿Las podemos leer? ¿Las quiere leer conmigo? Es Mateo 5 y vamos a leer las primeras bienaventuranzas. El versículo 3 dice: bendecidos o bienaventurados son los pobres en el espíritu. Y luego hay un resultado de eso, porque el reino de Dios es de ellos. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendecidos son aquellos que muestran misericordia, porque ellos se les mostrará misericordia. Bendecido aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bendecido aquellos que hacen paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Dios es de ellos. Y como puede ver, siguen y siguen las bienaventuranzas. Así que cuando hablamos de que Dios nos está haciendo una invitación a la grandeza, no estamos hablando de escenarios multitudinarios y grabaciones de disco ni nada de eso, que puede ser, no es nada malo, pero olvide eso por un momento y vayamos solamente a lo que Dios nos está hablando acerca de las bienaventuranzas. Vamos a ver Mateo 5:19, dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Pero cuáles está hablando? Exactamente, el Sermón del Monte, sus bienaventuranzas, lo que él empieza a explicar de la ley ahí, tanto la ley de Moisés como la ley que él está explicando en el Sermón del Monte. Dice: cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino. El que haga y los enseñe será llamado grande en el reino del Señor. Yo creo que este versículo trae mucha claridad de lo que Dios está pidiéndonos a nosotros y la invitación que Él está haciéndonos a nosotros acerca de esta enseñanza. Dios nos está invitando a su grandeza en su servicio, a su grandeza en su humildad, diciéndonos: si quieres ser llamado grande en el reino de los cielos, tú tienes que vivir esto. No se trata de un asunto religioso de que nosotros sí hacemos esto, nosotros sí guardamos la ley o no la guardamos. No es un asunto de que si nosotros nos reunimos los sábados o nos reunimos los domingos. No se trata de nada de eso, aunque tiene mucho que ver.
pero se trata de ser aprobados por el Señor. Y quiero ser bien puntual en esto, porque Pastor Jorge lo ha hecho muchas veces y es muy real. Cuando estemos delante del Señor, seremos calificados por lo que hemos estado haciendo. Y eso téngalo por seguro y téngalo muy claro que va a suceder. Si usted nació en una iglesia o ha escuchado por mucho tiempo, como yo, que todos vamos a ir al cielo y todos vamos a estar juntos igual, unidos en armonía, abrazándonos, jugándonos con el león y el cordero, así tirándonos en el zacate y todo eso. Hay cosas muy reales, pero hay cosas que le tengo la realidad. Hay cosas que van a suceder donde posiblemente si sus obras no fueron pasadas por fuego y no calificaron, usted será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si Dios es un Dios de amor, Dios, ¿cómo haría eso? Sí, pero es un Dios de justicia. Y necesitamos ver más al Dios de justicia. Necesitamos aprender a ver mucho más al Dios de justicia. De la misma manera que vemos al Dios de amor, necesitamos aprender a ver al Dios de justicia y entender que su palabra es clara y dice, si alguno, porque esto cuando dice será llamado mayor o pequeño en el reino, eso quiere decir que ya la persona está en el reino. ¿Verdad que sí? O sea, ya está dentro del reino. Ahora la cosa es, ¿cómo te califico? ¿No? Es como cuando pasas de año, híjole, pues ya presenté el examen y lo pasé. Sí, pero la cosa es cómo lo pasaste. Lo pasaste de panzazo, lo pasaste con un 8, lo pasaste con un 9, lo pasaste con un 10. La situación es que no es la misma recompensa para todos los que pasaron. La recompensa es para el que pasó con mayor calificación. Así que Dios nos hace esta invitación a entender el sermón del monte desde esa perspectiva. Una, que nos hace acercarnos más a Él, hablando terrenalmente ahorita. Si nosotros nos mantenemos en esta postura, esta bendición de acercarnos a Dios, de atraernos hacia Él, como dice Romanos 8, que nos atrae al Jesús el Mesías, esa es una gran bendición. Pero está la otra parte, la otra bendición de estar todavía más cerca del Mesías, de estar más cerca de Cristo el Rey en la eternidad. Y esa es la invitación y la importancia del sermón del monte. No para simplemente vivir una vida organizada, diciendo que yo me porto bien. No, necesitamos ir más allá de nuestra mente, llevarla a una realidad más profunda de lo eterno y entender que esta realidad del sermón del monte es una llave para estar más cerca con el Señor en la eternidad. ¿Cuál es la visión general del sermón del monte? Entender que nuestro amor y obediencia serán probados y demostrados. Wow. Entender que nuestro amor y obediencia serán probados y demostrados. Vayamos a Mateo 7, por favor. Yo le invito a que lea toda la parte del sermón del monte 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. 7:21 al 27, por favor. ¿Ya lo tiene? Nuestro amor y obediencia se pondrán en prueba con el fin de ser probados genuinamente bajo la presión. ¿Cómo es expuesto nuestro carácter cuando hay presión? Cuando hay presión es expuesto nuestro yo real. De esta misma manera es probado el amor que tenemos por el Señor. Así que si usted piensa que la vida en Cristo es alegría, armonía y amor, como decían las muñequitas, no es así. Seremos probados. Será probado nuestro amor. Será probado qué tanto amor hay en nosotros para el Padre. Y Mateo 7 lo dice muy claramente. 7:21. No todos los que me dicen mi amo, entrarán. ¿En dónde?
sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Ahora, haga una pausa en esto. ¿De qué gente está hablando? ¿De quién? Hijos de Dios. Está hablando de gente como usted y como yo, que estaban siendo probados, que están siendo llevados a ese lugar donde dice que será pasado nuestras acciones por fuego. Y tal vez unos pueden ser hojarasca, otros pueden ser oro, no sabemos. Y luego dice el 23: entonces les diré en su propia cara, dice esta versión, nunca los conocí. Y luego fíjense lo que dice: apártense de mí, transgresores de la Torá, de la ley. Entonces podemos ver algunas cosas aquí interesantes. Una, que seremos probados. Pero ¿cuál va a ser nuestra medida de prueba? Lo que hagamos con la ley. Lo que usted y yo hagamos con la ley que el Señor nos entregó. Y no estamos hablando, quiero ser claro una vez más, no estamos hablando de los ritos, no estamos hablando de que apedremos a los hijos, que matemos a las personas que fornicaron. No estamos hablando de eso, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de la ley pura que el Señor nos entregó. Esa ley que nos dice que en lugar de que hagas ojo por ojo, diente por diente, pon tu mejilla. Si te golpean, pon la otra mejilla. Y es difícil, para mí ha sido difícil, pero necesitamos caminar en ella. ¿Por qué? Porque nos conviene caminar en ella. Para salvación, hay cosas que son para salvación, pero necesitamos entender lo que dice este versículo 23. A mí me impacta leer esto cuando dice: entonces les diré en su propia cara. Imagínate delante del trono del Señor siendo calificado, mirándote cara a cara, y que te diga: nunca te conocí. Ahora, es bien interesante leer esa palabra, nunca te conocí. No está diciendo que no sabe quién eres. No está diciendo absolutamente eso. Cuando uno empieza una relación de noviazgo, la única manera de conocer a una persona profundamente es cuando está en la intimidad. ¿Verdad que sí? Los esposos lo saben perfectamente. La única manera cuando empieza a conocer a una persona realmente como es cuando está en la intimidad. Entonces Dios está diciendo en este versículo, dice: yo nunca te conocí. El asunto es que no te conoció porque nunca estuviste bajo Él ni bajo sus leyes. Ese es el asunto. No es que no te conozca porque no te quiero conocer, no, nunca te vi. No. Lo que está diciendo es que nunca te conocí. Discúlpame, hermanito, pero pues no te conozco. O sea, nunca estuviste en mi presencia. Nunca la ley del Espíritu que estaba en ti la llevaste a cabo para acercarte a mí. No te puedo conocer. Qué triste sería escuchar esas palabras. Así que el 24: así que todos los que oyen esas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. Lo único que la ley puede traer a nuestra vida es bendición. Eso es lo único que puede traer a nuestra vida, bendición. Necesitamos entender que esta presión que vamos a vivir bajo esta ley nos va a llevar a sacar nuestro verdadero amor para el Señor.
Vayamos por favor a 1 Corintios 3:10. ¿Sí me está agarrando el hilo? Esto es confrontador a nuestras vidas, porque puede producir dos cosas: temor, y esto sería muy bueno, o puede producir en decir, no creo que Dios sea tan así. La cosa es que va a haber un día que nos vamos a enfrentar a eso. Yo escuché a un hombre que decía: yo prefiero hacer las cosas que la gente dice que no debo hacer, y hacerlas, y no equivocarme el día que esté delante del Señor y diga, ¿por qué no las hiciste? ¿Verdad? Que 1 Corintios, que les dije, 3:10. Dice: ustedes, la misericordia de Dios me dio. Yo puse los cimientos como un perito constructor, y otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual Jesús el Mesías. Es importante entender que esta edificación, o esta vida que debemos llevar de edificación bajo la ley, no fue una idea del hombre. Dice la Biblia que Él es el perito arquitecto de todo esto, el autor de la fe. Y la fe no se constituye por sí sola, la fe se constituye por causa también de una ley. Hay dos formas diferentes en las que la gente busca a Jesús. Algunos optan por el camino ancho y otros caminan por el camino angosto. Ambas formas serán puestas a prueba bajo presión en esta vida, y cuando estemos delante de Jesús serán expuestas. Si usted decide no caminar bajo la ley del Señor, puede ser muy válido. La situación es que la Biblia enseña que es el camino angosto es complicado, pero es un camino de mucha bendición. O sea, camino angosto donde no todo les gusta porque es difícil, pero ahí se encuentra una gran bendición de parte del Señor. Entonces hay esas dos maneras de hacerlo. Yo le invito a que pueda escudriñar la palabra y darse cuenta que el camino angosto produce mucha bendición a través de la ley. En resumen, el Sermón del Monte de Jesús nos lleva a vivir 8 bienaventuranzas. Ya las vimos, que es Mateo 5 del 3 al 12, son todas las bienaventuranzas para que las pueda leer en su casa. 8 bienaventuranzas que producen en nuestra vida el seguir esto. A medida que buscamos una obediencia, el fruto se convierte en un fruto del 100%. Empieza a producir en nosotros. Eso lo puede ver en el mismo Mateo 5:48. Hay cosas que necesitamos resistir dentro de esta ley. 6 cosas que necesitamos resistir, 6 tentaciones, y usted lo puede leer en su casa. Se la estoy diciendo para que usted lo pueda escudriñar en su casa. Lo puede leer en Mateo 5 del 21 al 48. Y hay 5 cosas que sucederán dentro de actividades dentro del reino. 5 cosas que sucederán. Esto lo puede ver en Mateo 6 del 1 al 20. ¿Qué va a suceder? Posiciona nuestros corazones para recibir gratuitamente la gracia del Señor. Todo esto lo hacemos con confianza en que existen recompensas de parte del Señor, tanto en lo temporal, en lo que estamos aquí, como en lo eterno. Lea Mateo 6, le va a ser muy claro todo esto. Hacemos todo esto sabiendo que nuestra obediencia será probada. Podemos ir a Mateo 7:21.
lo que leíamos, no todos los que me dicen Señor, Señor o amo, amo estarán en el reino de Dios, sino aquellos que hacen ¿qué? La voluntad. Mientras caminemos en la obediencia delante del Señor, esta va a ser nuestra prueba para acercarnos más a Dios. Así que la ley del Espíritu Santo, Romanos 5:5 dice: esta es nuestra esperanza, la esperanza que no nos abandona, porque el amor de Dios por nosotros ya ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu Santo que ha sido dado. Se escucha un audio en los monitores, si pueden cerrar el canal del audio. ¿Sí? Romanos 5, lo vuelvo a repetir, dice: esta esperanza que no nos abandona, porque el amor de Dios por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que cada uno de nosotros, ya está en nosotros el Espíritu Santo. Así que la ley ya está en usted. Aquí la decisión es de usted: seguir esa voz del Espíritu Santo, a caminar bajo esta ley del Espíritu. Juan 14:15 dice: la forma en que Dios define nuestro amor a Él es en el espíritu de la obediencia a Él. Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿y qué? Si ustedes me aman, guardarán mis. No dice que si ustedes me aman van a guardarlos, no. Dice guardarán. Eso quiere decir que ya lo estás haciendo. La evidencia del amor para con Dios es el hecho que tú guardas los mandamientos del Espíritu en ti. Si alguien te pregunta: ¿cómo sabes que amas a Dios? Porque yo guardo su ley. Esa es la evidencia. Por eso es importante todo este tiempo lo que estamos hablando acerca de la ley. Que si la ley, que si la ley. La ley produce unión, como leíamos en Romanos, unión con el Mesías. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero consolador como yo. ¿El Espíritu de qué? Ahí está, el Espíritu de verdad en nosotros, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando ¿en dónde? Y estará unido ¿en dónde? Y no los dejaré huérfanos. Esto es Jesús hablando cuando iba a ascender al cielo. Vendré a ustedes en un poco tiempo. Ya el mundo no se verá más, pero ustedes verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Así que cuando el Señor nos dejó este gran regalo de la ley en el Espíritu, lo único que puede producir en ella es acercarnos mucho más al Señor. Algo muy importante, y con esto termino: el ver el Sermón del Monte como la descripción de Jesús, buscando alcanzar el llamado de Jesús para nosotros, no como una carga, sino como la forma de poder acercarnos mucho más a Él. Este debe ser nuestro fin acerca de esto. Lo único que puede producir esta ley es santidad en nosotros. Y dice la palabra que sin santidad nadie le podrá ver. Así que yo le quiero invitar a que estudie el Sermón del Monte, estudie las leyes del Señor. Las leyes del Señor van a producir esto en sus vidas, lo va a acercar a Él, lo va a producir santidad en su vida. Y más que una carga, créame, le va a producir bendición en este tiempo y en el venidero. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que hables a nuestro espíritu, que tu ley que está en nosotros
actúe cada día y que podamos acercarnos. Padre, te pedimos, Señor, que sea más clara aún en nosotros esa enseñanza acerca del sermón del monte. Y no como información, Señor, sino poder vivirlo, aunque es difícil, Señor. Pero tú no buscas que hagamos las cosas fáciles, tú quieres que hagamos las cosas correctas. Enséñanos, Señor, a producir en nosotros la verdadera ley que tú implantaste en nosotros, traer fruto y no caminar conforme a nuestros deseos de la carne, sino caminar bajo la ley del Espíritu que produce vida, la ley del Espíritu que nos acerca a Cristo, la ley del Espíritu que trae salvación, unida a la gracia y el favor y la redención de Jesucristo. Oh Espíritu Santo, redarguye en cada corazón acerca de lo que el Padre habla, lo que el Hijo habla. Enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos a caminar en tu ley. Habla en nuestros corazones. Cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. ¿Cuánto amamos tu ley, Señor? Es mi delicia, más dulce que la miel. Oh, cuánto amo tu ley. Enséñanos a caminar en tu ley.